¿Qué esperas del próximo presidente municipal de Metepec? Mi padre nace en Oaxaca. Él tiene un padre libanés que llegó a finales de los años 20 del Líbano, un poco huyendo de la guerra que tenían aquellos países. El abuelo llega con las manos vacías y es un hombre muy trabajador. Era relojero y se va a vivir a Oaxaca con su esposa, mi abuela, que era de aquí de Toluca. Ahí nace mi papá en Oaxaca. Él crece ahí, estudia su primaria, secundaria y a los 15 años se regresa a Toluca con la familia. Mi papá tiene un hermano y una hermana. Mi padre llega a Toluca y poco después se pone a trabajar. Realmente no tiene una carrera profesional. Se interesó mucho en la industria de la madera, que prácticamente toda su vida tuvo relación con la madera. Era un buen hombre, mi padre, tiene poco que falleció. Y bueno, hizo una vida ejemplar. Un hombre muy maduro, muy querendón, amaba la vida, igual que lo hago yo. Mi padre empieza a trabajar muy duro, hace su propia empresa muy joven, le encantaba lo que hacía, pero al mismo tiempo empezó a participar en organismos, en el Club Rotario, en donde hacían un servicio muy interesante hacia la comunidad. El Rotario a nivel internacional pues tiene una fundación que ayuda a las personas con discapacidad, promovió la vacuna de la polio y de ahí mi padre, que llega a ser presidente del Rotario, también interviene en la Cruz Roja como presidente muchos años y construye el nuevo edificio que tiene la Cruz Roja en Toluca. Por otro lado, también se dedicó mucho al deporte, a los organismos deportivos. Fue presidente del Club Deportivo Toluca en los años 70, cuando el Mundial de 70 él era el presidente. Y toda su vida la dedicó de verdad a servir a los demás. Era un hombre muy accesible, muy afable, siempre con una sonrisa. Un buen compañero para mí, que también me inyectó realmente espíritu de servir y fuerza para avanzar. Lo tengo muy grabado en mi memoria porque siempre estuvo presente en todos los momentos importantes de mi vida. Mi madre nace en Toluca y queda huérfana a los 7 años de edad. Mi abuela viuda tiene que ver cómo hace que las hijas avancen en sus estudios y las interna en la Ciudad de México. Y digo porque mi madre tiene una hermana gemela. Ahí en esta escuela ellas aprenden muchísimas cosas por la convivencia pues tan emocionante que tienen esta escuela, porque es una escuela que tenía absolutamente todo, una alberca, gimnasio, una excelente cocina. Las tratan muy bien. Era una fundación donde no tenía que pagar mi abuela por ellas, pero las formó mucho a mi abuela, a mi mamá y a mi tía esta escuela. Conoce a mi papá aquí más tarde, cuando ya regresa a Toluca a vivir. Mi mamá trabajaba en un banco y yo creo que se gustan, empiezan a salir, se conocen. Más tarde deciden formar la familia, unirse. Muy jóvenes, los dos se casaban muy jóvenes y se establecen en Toluca. Ahí nazco yo, al año exacto en que se casaron, la misma fecha, el 20 de mayo. Y vienen después otros 3 hermanos, Pati, María del Carmen y Mauricio. Yo tuve una infancia muy alegre, muy rica, porque pude gozar mucho los espacios públicos de la ciudad. Teníamos un club, andábamos mucho en los parques de Toluca, en la Alameda, en sus jardines. Realmente éramos dueños de la calle de niños. Podías vivir con una tranquilidad impresionante. Muy chicos nos íbamos en camión a la escuela, de la casa a la escuela. Esto me hizo gozar mucho la naturaleza y además madurar en cuanto a que puedas moverte decidiendo por ti mismo cómo moverte y qué hacer. De hecho, hay una anécdota que en una ocasión, estando en la primaria, no se ponen de acuerdo mi papá y mi mamá quién iba a recoger al niño. Y bueno, estaba esperando que vinieran por mí, se fueron todos los alumnos, todos los muchachos se fueron.
Y yo ni me asusté ni nada, agarré y empecé a caminar por las calles hacia donde yo pensaba que estaba mi casa. Más adelante, un conocido de mi papá me ve y dice, ¿a dónde vas? Voy para mi casa. Vente, súbete, yo te llevo. Y faltaban todavía muchísimas cuadras. Pero con eso quiero decirte que yo no tenía temor de andar por las calles. Éramos niños con mucha seguridad. Y yo creo que esa seguridad en mí mismo me ha ayudado para todo lo que he hecho después. Sí, mi abuela, fíjate que nace en el sur del estado y muy chica con su familia tuvieron que huir de Sultepec porque era la revolución mexicana, y los zapatistas entraban, hacían pues lo que tenían que hacer, sus destrozos y demás. Ella llega a Toluca, aquí conoce a mi abuelo, pero mi abuelo se enferma y queda viuda muy joven. Entonces se pone a trabajar, primero a estudiar para lograr ser alguien y poder sostener la carrera de sus hijas, 3 hijas. En este esfuerzo llegó a ser maestra de taquigrafía.